1. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia y te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor maravilloso, que des tú ese alimento que necesitamos, mi Señor, para poder crecer cada día. Padre, en el nombre de Jesús, estoy en tus manos. Espíritu Santo de Dios, me hago a un lado, seas tú tomando lugar. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre Santo. Amén. Amén, aleluya. Vamos a ver en esta hora un tema que, bueno, yo le puse así: el peligro del descenso. En el versículo 1, cuando el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham no titubeó. Abraham no dijo iré o no iré, sino que se movió en obediencia al llamado que Dios le hacía. Cuando Dios ve la obediencia de este hombre que se mueve sin saber para dónde, sin saber para dónde va, le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 2 y 3. Dios está comprometido a bendecir, o Dios ha prometido bendecir a aquellos que le obedecen, pero no tiene compromiso con los desobedientes. Amén. Gloria a Dios. Abraham se movió de su tierra y dice la palabra que fue caminando y llegó hasta las montañas de Canaán, al territorio que se llamaba More, en el versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Cuando llegó a este lugar, lo primero que hizo fue edificar un altar. El versículo 7 nos dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Edificó, dice, allí un altar. Mas Abraham no se quedó en ese lugar. La Biblia dice que se movió más adelante y llegó hasta Betel, y lo primero que hace al llegar es edificar otro altar. El versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda tendiendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Invocar el nombre de Jehová. Para Abraham, que era un hombre que tenía preocupación por mantener la comunión con Dios, con el Dios que lo había llamado. Por eso cuando llegó a Betel, lo primero que hace es edificar otro altar. Gloria a Dios. Dios le hizo un llamado a Abraham y le dio una promesa, pero junto a este llamado venía también la prueba. Porque, amados hermanos, el Dios que llama también prueba. Gloria a Dios. Amén, amén. Y hemos visto a lo largo, amados hermanos, de nuestro caminar, ¿verdad?, algunas pruebas grandes que hemos tenido, algunas pruebas que algunos dirían: pues ya no sirvo, ¿verdad? Bueno, vuelvo a lo de mi nieto, cuando él murió, una vecina que ni siquiera es cristiana, me dice: pero ¿por qué a ustedes? ¿Por qué a ustedes? Y pues yo le dije: porque Dios es soberano. Dios es soberano, hermanos. Él pone y Él quita reyes. Cuando Él quiere. Y, amados hermanos, antes de entrar a la Canaán celestial, ¿qué creen que va a pasar?
que Dios nos va a probar. Amén. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, los probó en el desierto. ¿Durante cuántos años? 40 años. ¿Y sabe para qué? Para probarlos. Para ver qué había en su corazón. Dios quería saber si verdaderamente le amaban, si estaban dispuestos a obedecerle y a servirle en cualquier circunstancia. Todo lo que pasaron, ¿verdad?, en ese desierto. Todo lo que pasaron y cómo vieron la mano poderosa de Dios desde el momento en que salieron de esa tierra de esclavitud, desde el momento en que se abrió el mar, desde ese momento, pues fueron testigos de las grandes maravillas de Dios. Amén. Solamente 2 varones mayores de 20 años lograron pasar la prueba y entraron a la tierra de Canaán. Por eso, no temamos, hermanos, cuando lleguen tribulaciones, pruebas y dificultades. Cuando el enemigo se levante como río, tratando de detenerle. Recuerde que el Espíritu de Jehová se levanta como bandera para fortalecernos y darnos la victoria. Isaías, vamos a leer en Isaías 59, 19. Si alguien lo encuentra, lo puede leer, hermanos. Isaías 59, 19. Dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol y su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya. Así, amados hermanos, que no tengamos cuando nos venga alguna situación a nuestras vidas. Amados hermanos, todos hemos sido llamados por nuestro Dios, y si Dios le llamó, le va a probar. Cuando le llegue la situación, amado hermano, la situación difícil, no piense en abandonar al Señor. ¿Dónde está su fe y su confianza? Tiene que estar en nuestro Dios. Dios tiene que probar a su gente para ver qué hay en su corazón. Dios probó a Abraham por donde tal vez le era más difícil. Casi siempre Dios nos prueba por donde más nos duele. La Biblia dice que vino un hambre, amados hermanos, en el versículo 10 de Génesis 12, dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aleluya. Vino un hambre terrible. Amén. Vino un hambre terrible a aquel territorio. Y qué difícil es, amados hermanos, cuando hay hambre. Qué difícil es cuando no hay que comer. Cuando abrimos el refrigerador y el refrigerador está vacío. Cuando no hay dinero en el bolsillo para ir y comprar algo. Y, amados hermanos, en Egipto pasó esto. No había. En Egipto, que era un pueblo idólatra, un pueblo pagano, que no quería saber del Dios verdadero, ahí había comida. Entonces Abraham, en medio de la prueba, descendió a Egipto para morar allá, porque había hambre en aquel lugar donde él estaba, y en Egipto había comida. Existe un peligro terrible, pues el creyente que desciende difícilmente, hermanos, puede volver a subir. Si has comenzado a descender, estás corriendo el riesgo de perder lo que Dios te ha dado y morir. Dios no nos ha llamado a descender, sino para que vayamos hacia arriba. Dios llamó a Abraham y a las montañas de Canaán, a los lugares altos. No lo llamó al llano.
Aún geográficamente, cuando se compara a Canaán con Egipto, este es un lugar elevado, mientras que Egipto queda abajo. El peor enemigo de la confianza y la fe en Dios es la duda. A partir de esta vienen consecuencias que nos pueden llevar a la muerte espiritual. Lo que hizo que Abraham dejara Canaán y descendiera a Egipto fue la duda. Él dudó de que el Dios que le había llamado y prometido y a quien había levantado altares pudiera suplirle cuando el hambre azotó la tierra. Por esta razón, en medio de la prueba, en lugar de invocar a Dios o en lugar de levantar otro altar a Dios, él al sentir la duda, dice que descendió a Egipto. Él decidió y comenzó a descender y no pudo prever ni entender el peligro que le esperaba a cada paso en el descenso que el hombre da en su vida espiritual. El enemigo lo está velando. ¿Qué quiere decir lo está velando? Lo está cuidando. Cuando Abraham estaba para entrar a Egipto, miró a su mujer y le dijo, en el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y el versículo 12 dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te preservarán la vida. A causa del temor, amados hermanos, Abraham le pidió a su esposa que mintiera. El versículo 13 dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham, amados hermanos, no tenía por qué decirle a Sara que mintiera, pero sin embargo le dijo, miente porque si tú no mientes me van a matar. Tú vas a vivir, pero a mí me van a matar. Así que no era necesario que Abraham negara a su esposa. Pero el miedo, la duda, lo indujo a mentir. Un hombre como Abraham, ante la prueba, dejó la tierra prometida y entró en Egipto, tipo del mundo. Un hombre que Dios había llamado hacia los lugares altos para que le adorara, para que le invocara. Ahora lo encontramos en Egipto lleno de temor y mintiendo. Ante esta situación, Dios tuvo que intervenir con Faraón porque Abraham pudo perder a su mujer. Otra porción de las escrituras que nos muestra el peligro de descender la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Capítulo 10. En el versículo 25, un hombre que conocía, era un intérprete de la ley, un hombre que conocía las escrituras, se acercó a Jesús para probarlo y le dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando el Señor le contesta que había respondido bien, en el versículo 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aleluya. Así que el Señor le contesta, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y
cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Amén. Este hombre, ¿de dónde venía? Dice que venía descendiendo, venía bajando. Así siempre me he preguntado por qué este hombre tenía que descender si en Jerusalén estaba la casa de Dios, si en Jerusalén estaba el pueblo de Dios, si la bendición de Dios era para aquel pueblo. ¿Por qué tenía que descender? ¿Por qué tenía que bajar? El problema de mucha gente es que se vuelven indiferentes a las bendiciones del Señor, se descuidan y comienzan a descender. Hay mucha gente que ha descendido, que ha bajado, ya no son los que eran antes, ya no buscan a Dios como lo buscaban antes. En lugar de estar subiendo en su búsqueda del Señor, están descendiendo, y algunos hermanos definitivamente ya han muerto espiritualmente. Ya no quieren nada de Dios, ya ni siquiera se asoman por la iglesia. Jesús en su relato dice que este hombre cayó en manos de ladrones. El versículo 30 dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Tipo de nuestro enemigo, amados hermanos, tipo de Satanás. A cada paso que el hombre da hacia abajo o descendiendo, el enemigo, dijimos, lo está velando. Y si a tiempo no se detiene y comienza a subir, llegará el momento en que le dará un golpe y le herirá. A este hombre le estaban velando hasta que llegó el momento en que le dieron un golpe, estos ladrones, ¿verdad? Y dice que lo despojaron e hiriéndolo se fueron dejándole medio muerto. Amados, el enemigo no está durmiendo. Nosotros sí nos gusta dormir, pero el enemigo siempre está despierto. Él está velando, él está diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la hermana Marisela? ¿Qué hace la hermana Vicky? ¿Qué hace la hermana Magos? ¿Qué está haciendo la hermana Gali? ¿Qué hace la hermana Andrea? ¿Qué hace Alma que está iniciando? Nos está viendo porque le interesa saber qué hacemos. Y está al acecho de nosotros. Porque ¿qué quiere hacernos? Quiere herirnos, quiere lastimarnos. Que lo ha intentado, porque decíamos, hemos pasado por pruebas. Lo ha intentado en tiempos pasados, hermanos. Este enemigo está al acecho del cristiano y cuando encuentra que va descendiendo, busca una oportunidad para comenzar a robarle lo que Dios le ha dado. Su meta es dejarle en el camino herido y moribundo. Juan 10:10, ¿cómo nos dice? Más en cualquier ciudad donde entres. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para matar y matar y destruir, y vino para tener la vida y para que la tengan. Amén. Así que dice que el enemigo, ¿verdad?, viene para matar y destruir. Muchos cristianos, amados hermanos, es triste, muchos cristianos dentro de las mismas iglesias están moribundos. Y a veces por más, ¿verdad?, que el pastor nos invita, vengan al servicio el jueves, vengan a la oración el viernes, a veces no hacen caso. Y al no hacer caso, a veces no dijéramos, qué fastidio, qué hartazgo, dicen. Me están diciendo si yo no puedo, si yo no quiero, si yo no tengo ánimo de ir. Amados hermanos, había un pastor que decía, cuando menos ganas tengas de ir al templo, cuando sientas que dices, ay no, hoy tengo cansancio y tengo flojera, hoy de plano no quiero, agarra tu Biblia y vete al templo. Y cuando tú llegues al templo, ora y dile a Dios, no quería venir, no quería estar en tu casa, pero cuando tú estés ahí, has vencido. Pero si tú te quedas en tu casa esperando, olvídate porque desde ahí ya le estás dando la victoria al enemigo. Amados hermanos, esa es la labor del enemigo. Quitarle todo lo que Dios nos ha dado. El deseo de venir a la iglesia, el deseo de buscar de Dios, el deseo de orar, el deseo de ayunar, el deseo de leer la palabra, el deseo de servirle en espíritu y en verdad. Cuando, amados hermanos, tenemos que hacer esto,
al menos bueno, yo recuerdo cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, pues no sé, ¿verdad? No sé si a mí nada más me pasó, pero yo quería a todo el mundo decirle, Cristo te ama, arrepiente de tu... O sea, yo compartía con todo el mundo. En mi casa llegaba y le hablaba a mi mamá, a mi papá, mi hermana Paz y yo fuimos de las... Porque un tiempo nos alejamos del Señor y cuando volvimos a sus plantas, mi hermana Paz y yo empezamos a ir a la iglesia y empezamos otra vez a hablarle a nuestra familia. Nuestra familia decía que estábamos locas, ¿no? A pesar de que ellos ya habían sido cristianos. Pero amados hermanos, Dios es tan maravilloso que nos ayudó a volver a su camino. Dice, amados hermanos, de este hombre que estaba herido, dice, cerca de este hombre pasó un sacerdote que tenía la responsabilidad de darle la mano al caído y ayudarlo. Mas cuando lo ve, sigue de largo sin mostrar la menor compasión. Por él pasó también un levita, el ayudante del sacerdote. Este asumió la misma actitud del sacerdote, lo vio, pero tal parece que iba tan deprisa que no pudo atenderlo y siguió también de largo. Pero dice la palabra que pasó un samaritano. Este llevaba consigo 2 elementos que no le deben faltar a ningún cristiano. Llevaba consigo vino, tipo de alegría, de gozo, de contentamiento. Tu gozo, amado hermano, no se puede acabar. Hay personas que el vino se les acabó hace tiempo, ya ni siquiera sonríen. Pero también llevaba otro elemento, aceite, tipo de unción, tipo del Espíritu Santo. Pienso que este samaritano no era una persona cualquiera, sino que era un hombre ungido por Dios. Era un hombre que llevaba gozo y unción de Dios, por eso fue movido a misericordia. Así, amados hermanos, tenemos que pedir nosotros que el Señor nos dé ese gozo, nos dé el gozo de ser salvos. ¿Cuántos se gozan de verdad todos los días de ser salvos? Porque no cualquiera, dice la palabra, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado esa salvación, nos podemos gozar todos los días de ser salvos. Amén. Ese es el gozo, amados hermanos, y ese gozo es el que tenemos que compartir con ese mismo gozo. Y el aceite, amados, es tipo de la unción, ser llenos del Señor, amados hermanos, y de esa manera podemos tener misericordia, porque cuando el cristiano no tiene vino ni aceite, no puede ser movido a misericordia. Por eso el sacerdote, cuando lo vio, siguió de largo, no tuvo misericordia de él. Dice que el levita siguió su camino porque no llevaba consigo vino y aceite. Pero aquel samaritano fue movido a misericordia. Se detuvo cuando lo vio, se le acercó y comenzó a curar sus heridas, echándole aceite y vino y a vendarlas. ¿Cuánta gente herida hay allá afuera, amados hermanos? ¿Cuánta gente herida está esperando que usted y yo tengamos misericordia de ellos? El sábado, hermanos, Señor, que no llueva, ¿verdad? Porque el sábado es un día importante. El sábado vamos a salir al campo de batalla, hermanos. Así que póngase su armadura, la armadura de Dios. Pongámonos la armadura de Dios. Y vamos a salir valientemente. A veces dijéramos, es que van a darse cuenta que soy cristiano. No, hermanos, pues eso no es pena, ¿verdad? No podemos avergonzarnos. Amados hermanos, este sábado, gloria a Dios, pues a mí me da mucho gusto porque tiene, pues acá arriba lo hacíamos cada 8 días, un tiempo que todos los jueves era día de evangelismo. Y el volverlo a hacer, hermanos, pues sí dan nerviositos, ¿no? Dices, ay, volver a empezar, ¿no? Las manos, pero vamos a ir con esa seguridad de que el Señor va delante de nosotros.
no vamos a ir solos, Él va adelante, hermanos. Y nosotros es nuestro deber, yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Orando y pidiéndole a Dios que prepare el camino, que toque los corazones, que prepare los corazones a los cuales vamos a llevar su palabra. Y que haya una buena respuesta, no para nosotros, no para decir es que como yo les hablo, no, sino para predicarles la palabra, el amor de Dios y para poder ver nuevamente cómo el amor de Dios es derramado. Amén. Ese samaritano, dice la palabra, que no solo se detuvo y comenzó a vendar las heridas, sino que lo subió en su cabalgadura y le llevó al mesón, tipo de la iglesia, y cuidó de él. Pero antes de llevarlo al mesón, dice que ahí donde lo encontró, ahí lo empezó a curar, echándole aceite y vino a sus heridas y vendando sus heridas. Ahí lo curó. Y luego dice que lo llevó al mesón, tipo de la iglesia. Así que vamos a ir y vamos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Si hay algún alma herida, dar de este vino y de este aceite y luego lo vamos a traer a la casa. Amén. Dice, amados hermanos, que cuidó de él y le dijo al mesonero, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Cuídamelo hasta que yo regrese. Tipo de Jesús. Jesús viene pronto. Y sacó 2 denarios. Un denario es lo que un jornalero se gana en un día. Así que ¿cuánto le dio? 2 días de trabajo y se los puso en las manos y le dijo, cuando yo regrese, si has gastado algo de más, yo te lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta. Sabemos, amados, que Jesús regresa. Debemos esperarle con aceite y vino. El problema de muchos es que no quieren pagar el precio que cueste ese vino y ese aceite, porque esto tiene precio. Amén. Vean los problemas, amados hermanos, que surgen cuando comenzamos a descender. Este descendió de Jerusalén a Jericó, y Abraham descendió de Canaán y moró en Egipto. A cualquiera que descienda en su vida espiritual, tenga por seguro que le sobrevendrán problemas muy serios. Cuando estamos en Cristo, amados hermanos, estamos seguros. Es verdad que tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos situaciones, pero cuando nos alejamos de Él y viene alguna situación, esos sí son problemas serios porque ya no hay quien nos ayude. Y a veces el corazón está tan endurecido que es difícil que se vuelva alguien a Dios, que recapacite y diga, tengo que volver a los caminos del Señor. Así que, amados hermanos, tenemos que permanecer y pedirle a Dios cada día que nos dé de ese vino y de ese aceite y que nos ayude a no descender, sino cada día a subir. Finalmente, ¿el cielo dónde está? Hacia arriba. Así, amados hermanos, me llama la atención que a todo lugar que Abraham llegaba, edificaba altar a Jehová. Mas cuando llegó a Egipto, no pudo edificar altar para adorar e invocar el nombre de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque abajo no se puede invocar el nombre de Jehová. No se puede adorar a Dios. Por eso Abraham no pudo edificar ni siquiera un altar para adorar a Dios. En Génesis 13:1, volvemos por favor a Génesis, dice, Génesis, ya estaba yo en Éxodo, pero no es Génesis. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenían y con él Lot. La Biblia dice, subió pues Abraham de Egipto. ¿Y qué gozo, amados hermanos, causa ver subir, crecer y madurar a uno que antes había descendido? Abraham subió de Egipto y cuando llegó a Betel, lo primero que hace es arreglar el altar que había edificado e invocar nuevamente el nombre
de Jehová. Ahí vamos a ir al versículo 4 del capítulo 13. Al lugar del altar que había hecho allí antes, dice el 3, y volvió por sus jornadas de Seneguer hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, hasta Betel, y ahí el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Aleluya. Abraham, amados hermanos, pudo subir. Abraham regresó. Gloria a Dios. Y dice que en el lugar donde estaba el altar, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Perdón, me estoy demasiado trabado. Gloria a Dios. Amados hermanos, cada día, amados hermanos, levantemos un altar a nuestro Dios. Gloria a Dios. A veces digamos, pues, ¿cómo voy a hacer un altar? ¿De dónde saco tabiques? ¿De dónde saco la loseta? ¿De dónde le pongo? No estamos hablando de estamos hablando del altar que debe haber en nuestro corazón, en nuestra mente, en nosotros, amados hermanos. Hay algunos que dicen, ay, es que ustedes en todo meten a Dios. Pues es que Dios es el todo. Entonces no podemos hacerlo a un lado en cada decisión, en cada cosa que hagamos. Amén. En el Salmo 24 dice, amados hermanos, vamos al Salmo 24. Dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Amado hermano, yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé si vas subiendo o si vas bajando. Pero, amado hermanos, si tú notas que has empezado a descender, amado hermano, la invitación es que vuelvas a subir, que vuelvas hacia arriba. El Señor está presto para ayudarte, para que comiences nuevamente a subir. Porque a veces viene el desánimo en nosotros, el decir ya no puedo, el decir ya no quiero, el decir cómo le hago, el decir es que el pastor, porque es el pastor, porque él no tiene problemas, no tiene luchas, no tiene pruebas, el pastor está en la gloria y su esposa igual. Pero no, hermanos, también los hermanos tienen luchas y tienen pruebas. Y hermanos, todos los tenemos, todos lo tenemos. Y todos cada día buscamos el ir hacia arriba, no el ir hacia abajo. Porque decíamos, ¿verdad?, que los lugares bajos, en esos lugares, hermanos, no se puede adorar a Dios. Si estamos notando que nuestra vida está descendiendo, volvamos a Dios, hermanos. Él está presto para ayudarnos, para atendernos, para tendernos la mano. Porque Él no en vano dio su vida por nosotros, hermanos. Él dio su sangre preciosa. Amén, gloria a Dios. Amén. Él se dio en sacrificio por nosotros. Y decíamos, bueno, yo no daría mi vida, creo que no daría mi vida por mí, porque nosotros somos egoístas. Pero Dios fue tan hermoso, es tan hermoso, que no le importó sufrir todo lo que tuvo que sufrir. Él dio su vida por nosotros. Y Él quiere vernos allá con Él. Y decíamos, Él está preocupado de nosotros, de que vayamos hacia Él. Porque para Él, el haber dado su sangre por nosotros, somos valiosos para Él. Porque su sangre no tiene precio. Y al darla por nosotros, hermanos, pues es algo que tenemos que valorar. Amén, amén. ¿Verdad? Así que hagamos un análisis en nuestra vida. Si vemos, ¿verdad?, que en algún punto estamos como yendo hacia abajo, pidámosle a Dios que nos ayude a volver a restaurarnos, a volver hacia arriba, que no vayamos descendiendo. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, En esta hora, ojalá a nuestro pastor. Bendiciones.